Y sumamos a la mesa de trabajo a la licenciada Janina Moreno Samanillo. ¿Cómo le va, señora? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Viniste con paraguas, botas de agua? No, está raro. ¿Piloto? Pido perdón por la voz porque tengo la garganta medio tomada. Y la alergia. Estamos todos un poquito igual. Sí, Nariz, ojos, todo pica. Cambia. Primer mes de otoño y primer mes de... Bueno, la primavera, toda la primavera. Toda la primavera. Sí, porque hay mucha tierra, bien. Sí. Sí. Pero bueno, es el anuncio de lo que viene. Es así. Bueno, parece que va a llover todo el finde. ¿Cómo viene con las plantitas en el patio? Hermoso. Bien. No parece otoño. Viste que no, lo decíamos con Carlitos al comienzo. No han caído las hojas. No, hay un está verde, todo verde. No hay mucha humedad. Es más, tengo limones que están así como si fuera, no sé, plena época de... Ajá, ya están amarillos. Amarillos hermosos. Y algunas plantas floreciendo. Yo digo que están como desubicadas en la temporada. Sí. Porque el clima se modificó, Pablo. En algún momento, tenemos que recuperar ese testimonio del ingeniero Seiler. Nos decía que lo que, como referencia al cambio climático, es que ya cada vez es más difícil describir las 4 estaciones y pasamos del calor al frío. Exacto. O sea, la primavera y el otoño se van mimetizando con el invierno y con el verano. Entonces tenés un verano que puede ser más extenso en sus características y lo mismo con el invierno. Ya deja de haber grises. Claro, el poder definir claramente las 4 estaciones. Claro, en general, cuando vos ingresabas en abril, ya se notaba, primero que no había la humedad que hay ahora, pero además ya se notaba más fuertemente la caída de las hojas, había más características de otoño. El color, sobre todo. Uy, va a salir, parece todavía verano. Bueno. Pero es a pedido de que usted cuide las plantitas. Bueno, gracias, que tanto quiere así en el patio. Bueno, vamos a meternos, Jani, en un tema que nos volverá a reencontrar con la memoria, como ocurrió en este último 24 de marzo, con esa maravillosa marcha multitudinaria que nos volvió a reconciliar con muchos aspectos, por lo menos en lo personal, ¿no? Para mí ha sido muy gratificante lo que vivimos. Pero se viene el 2 de abril, se viene una fecha muy sentida para los argentinos y argentinas, que la hemos vivido de diferente modo a lo largo de la historia. Voy a hacer una pequeña introducción para que podamos plantear hacia dónde queremos ir con este análisis. Cuando los soldados volvieron de Malvinas, eran todos pibes, 18, 19, 20 años, se encontraron con que había una decisión institucional y social de ocultarlos, ¿no? El avergonzamiento hacia la derrota por lo que había ocurrido en Malvinas, pero además un nivel de estigmatización muy doloroso en el que consideraban que aquellos que volvían de Malvinas no volvían ni psicológica ni emocionalmente en condiciones de resocializarse, ¿no? Entonces se los ocultó, se los estigmatizó, no se les dio ese reconocimiento de héroes que después la historia fue construyendo de a poco, pero lo fue haciendo incluso con ese reclamo de los veteranos de malvinizar el discurso nacional. Es decir, que se hable de Malvinas. Así es. Que se exprese lo que ocurrió en Malvinas. Empezaron a aparecer las agrupaciones, empezaron a aparecer tímidamente y luego con más fortaleza los actos y homenajes. Empezamos a hablar no de ex soldados o de veteranos, sino de héroes. Se los fortaleció en esa mirada histórica, pero en todo ese proceso muchos murieron como consecuencia de los suicidios. Se estima que más de 500 excombatientes argentinos de Malvinas se suicidaron, por lo que son más los muertos después de la guerra que los que hubo en el mismo conflicto, ¿no? Muchos de ellos con problemas psiquiátricos y psicológicos, los hechos traumáticos que acompañaron a los soldados y a sus familias con secuelas físicas y mentales. Y es un tema que aún hoy, Yani, cuesta hablar. Sí. Cuesta plantearlo fuertemente en la discusión sobre Malvinas.
Sí, yo creo, Pablo, que si bien se avanzó muchísimo, como vos fuiste haciendo la descripción, el proceso del tiempo, nos ha costado mucho como sociedad poder reconocer, ¿no?, lo que hicieron. Lo que pasa que quedó pegado a la dictadura y entonces son dos miradas de los militares totalmente diferentes. Vos fíjate que en otros países, sobre todo países mucho más avanzados que el nuestro, los militares son gentes muy respetadas y que tienen un estatus social diferente al nuestro y que la gente los ve y tiene como esa honra y ese reconocimiento por ellos, que no es lo mismo que pasó acá. Uh-huh. Entonces me parece que ahí, partiendo del origen, costó como discriminar esa cuestión y poder tener lentes diferentes para leer eso, ¿no? Con decisiones políticas de nuevo espantosas, donde se mandó una guerra para la cual nadie estaba preparado, ni en términos de lo que implica una guerra, ni en términos psicológicos de lo que implica para uno humano de esa edad ir a una guerra. Digo, hay que estar preparado para matar a otras personas. No lo pensamos, pero es así. Digo, gran parte de lo postraumático de los que volvieron vivos fue eso, que tenía mucho que ver con la culpa de los que murieron y ellos quedaron vivos, y después esta mirada media juzgatoria todavía de la sociedad por el tema de haber perdido una guerra, ¿no? Pero en el correr de los años empezamos a hacer un reconocimiento y pasar de esta asignación que vos decís a combatientes, a héroes, pasó un montón. Uh-huh. Y en ese transcurso ellos tuvieron que vivir altas consecuencias que no lo sufrieron solamente. Yo tuve oportunidad de hablar con muchos de ellos en algún momento, pero no lo sufrieron solo ellos, sino todo el entorno familiar. Primero, la cuestión vergonzosa, ¿no? Por cómo eran mirados cuando regresaron. Y segundo, lo traumático tampoco de que el Estado les brindó, primero no los preparó, los mandó, y los que volvieron vivos no los pudo asistir en términos de salud mental, porque ni siquiera Bueno, pero hay que ver el contexto también de época. Totalmente. Era un gobierno que torturaba, que desaparecía, que secuestraba bebés, que robaba bienes, que aniquilaba a personas, que escondía sus cuerpos, uh-huh. Es decir, que deshumanizaba a las personas. ¿Cómo debemos imaginar que ese mismo que ha torturado a soldados en Malvinas? Por eso digo lo que costó. ¿Cómo imaginar que podían volver con algún grado de humanidad a rescatar a esos pibes que volvían, ¿no? Ahí está, entonces, y ellos también sin entender nada. Digo, ¿qué puede entender uno también? Hay que ponerse en ese momento de la vida, a los 18, 19 años, sobre una guerra. Se entiende, sin objetivo, porque sí, era ir a pelear por Malvinas, pero no estaba tampoco todo claro. Era infrahumanas las condiciones hasta económicas en las que los mandaron. Como esto de no generar nunca las condiciones para nada, y para nada bueno. Digo, porque cuando uno llega a una guerra es porque ya agotó todas las instancias democráticamente posibles para poder llegar a acuerdos. Digo, era muy complicado en ese momento del país. Pero lo que sorprende en el dato, que hay que humanizarlo porque no es un número, es que mueren más por suicidarse que los que murieron en combate. Entonces ese dato, Pablo, me parece que no lo podemos dejar pasar. Uh-huh. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Te tocó, Sani, tomar contacto con en ese vínculo con los veteranos, con esa realidad? ¿Con la psicológica, sí, con las secuelas que dejó la guerra? Sí, porque lo que hay está como dando vueltas siempre en la narrativa de ellos, es esto de la falta de reconocimiento. Y que no lo resolves con una placa, con una nomenclatura de una calle. Digo, sí, es válido, está bueno, pero después de tantos años el trauma no está resuelto, porque también no hubo asistencia a eso. Y los relatos siempre están inundados de lo traumático. O sea,
no hay cosas tan lindas para contar, ¿no? Y la gente que se fue perdiendo en el camino, no solamente en ese momento, sino que ellos te traen a colación todo el tiempo los que fueron muriendo de otras maneras. Por enfermedades que también tienen que ver con lo traumático, digo, porque uno también no es que se enferma casualmente, situaciones de enfermedades crónicas, cáncer, bueno, también muchos intentos de suicidio, suicidios que se concretaron, familias que quedaron desoladas, no entendiendo eso, pero no se pudo, cuando el trauma persiste tanto tiempo en la historia de una persona o de una familia, es porque no se pudo integrar, no se pudo elaborar, pero porque tampoco se le dio el sentido que se le tenía que dar socialmente. Recién ahora estamos como en este proceso de malvinizar, de entender, de reconocerlos, de hacerlos héroes, pero realmente yo digo, es gente que ha sufrido un montón, ¿no? Y que tampoco tiene la culpa de las decisiones que se tomaron desde arriba. A esto que vos referís. Porque también hubo, no solamente de la dictadura, sino de sectores sociales, incluso de sectores sociales que uno imagina tienen una mirada más progresista o humana de la vida, y que sin embargo también de algún modo los hicieron responsables por aquello que había ocurrido, bueno, ¿no? Claro. Por esa decisión de ir a Malvinas. Y ahí también hay un mea culpa que se debe hacer, ¿no? Claro, porque digo, de nuevo, es como ponernos en ese momento de la historia, porque hoy también, cuando uno analiza las cosas en el tiempo, seguramente se nos pasan y omitimos un montón de variables, porque hay que estar en ese momento, y las decisiones en ese momento, bueno, eran muy arbitrarias desde todos los lugares, más que arbitrarias, autoritarias. Entonces también yo creo que hay una parte de ellos que fue víctima también de todo esto, de este pensamiento, de este paradigma, de esta forma de hacer las cosas, ¿no? Quedaron entrampados. Yo no los quiero victimizar, digo, porque también ellos tomaron algún tipo de decisión. Pero, de nuevo, Pablo, ponete en el lugar de cuando uno tenía 18 años. ¿Y estás preparado? ¿Qué los había preparado para ir a una guerra? No, lo que sucedió en aquella... Porque también hay que... digo, para muchos chicos y chicas, que cuando uno habla de la colimba o de la... de no lo que era el servicio militar, no entienden de qué se trata, claro, ¿no? Pero en aquel momento, a los 18 años, estabas obligado a realizar lo que se denomina el servicio militar, que era cumplir un año de adiestramiento en una unidad militar. Según te hacían sacar un numerito en un sorteo, claro, y según el número que sacabas te tocaba determinado espacio. Incluso creo que si sacabas un número alto, me parece que era Carlitos, ibas a la Marina, que eran 2 años, una cosa así, me parece que era... eso era sí, eran 2 años la colimba en la Marina, ¿no? Claro, cuando sacabas el número, mientras más alto, ibas a la Marina, y mientras más bajo, o te salvabas o te tocaba tierra. Bien, en esos procesos eran adiestramientos brutales para estos pibes, sí, que pasaban por situaciones dramáticas. Después, con el tiempo, algunos los recuerdan como las anécdotas de la colimba, sí, y la realidad es que, por ejemplo, se produjeron torturas y algunas situaciones dramáticas, como la del propio Carrasco, que sí, terminó con el servicio militar obligatorio. Es el pibe que fue a Zapala y lo torturaron hasta matarlo. Sí. La muerte de Carrasco derivó en el fin del servicio militar obligatorio. A mí, por ejemplo, me marcó personalmente, porque la muerte de Carrasco se produce el año en el que yo tenía que ir al sorteo. Tenía que ir al sorteo. Siempre me imaginaba que me iba a salvar porque era asmático, tenía pie plano, que eran las cuestiones que en aquel momento se suponía... Uno buscaba ahí tener todos los problemas. Claro, yo digo, me voy a zafar, pero no me imaginaba a los 18 años, yendo a una unidad militar, bueno, a tener que cumplir esas circunstancias. Bueno, esos pibes mandaron a la guerra. Exacto, ¿no? Digo, es terrible eso, que, bueno, y buscar zafar, porque era zafar también era instinto de vida, porque sabes que podés morir ahí, o tenés que matar, Pablo. Digo, porque ese es el terror. Sí, lo que implica la guerra, claro. Bueno, el terror con el que tenés que vivir, que ellos han contado siempre, vivir con pesadillas, con
como en estado de permanente advertencia y amenaza. Un espanto. Y también en ese proceso es de malvinización, es cómo se enseñó Malvinas en las escuelas, ¿no? Cómo nos enseñaron desde la mirada educativa lo que ocurrió en Malvinas. Si nos contaron toda la historia o nos contaron la historia de Villiquen, Bueno. Esa historia edulcorada Sí. de lo que implicaba Malvinas. Lo digo porque mi relación, por ejemplo, al tratamiento que hicieron los medios de comunicación, a la manipulación que hizo la dictadura de la información que llegaba de Malvinas, a mí me llegó de muy grande. Es una historia que, por ejemplo, no me contaron. O que recuerdo cuando mi mamá señalaba que había enviado chocolates y una carta que nadie supo si alguna vez le llegó a alguno de los pibes y demás. Ahí nos empezábamos a dimensionar de lo que estaba ocurriendo con Malvinas, pero no era lo que nos habían enseñado en la escuela. No, ese intento siempre de romantizar una cuestión que no tiene nada de romántico. Y hasta de banalizarla. Totalmente, totalmente. Bueno, justamente creo que tenemos tantas deudas con nosotros mismos, porque, digo, hay personas que son responsables de esto, de poder socializar la educación, pero de manera real, ¿no? Y no contarnos esa historia de Villiquen o de Disney, que vos decís, mira qué lindo. No, cuéntenos bien la historia, porque si no, fíjate en el momento que estamos hoy, todo lo que pasó con el 24. Digamos, se ponen en juego ahí dos relatos, pero que terminan en una cuestión tremenda. Y la gente tomando lo que puede tomar con los elementos que tiene cada uno, ¿no? Con las herramientas que cada uno tiene, pero es como que no podemos tener esta objetividad de lo que pasó en otro país, y hasta que no tengamos eso no vamos a sanar un montón de cosas, pero por contar mal la historia. Bueno, es absolutamente necesario repensar sistemáticamente cómo hemos enfrentado Malvinas, ¿no? Y en esta necesidad de malvinizar sistemáticamente. Hay que escuchar a los veteranos en esta lógica, porque es fundamental hablar de Malvinas, quitarnos todos los tabúes, aún en las cuestiones más dolorosas. Los suicidios, las muertes post conflicto bélico seguramente deben ser de las situaciones más difíciles de abordar. Sí, pero hay que hablarlo igual, Pablo, porque si la gran salida, o para la mayoría, fue el suicidio, fíjate que estamos complicados, ¿no? Porque deberíamos haber otorgado otras posibilidades para que tuvieran otras salidas. Digo, seamos un poco responsables también entre todos de esto, de la historia, de las responsabilidades que tenemos cada uno desde cada lugar, desde los medios de comunicación, desde el Estado, desde la salud mental. Digo, todos podemos hacer algo por eso. Muchísimas gracias, señora. La verdad que ha sido un enorme placer. Gracias. El próximo fin de semana vamos a tener un programa especial sobre Malvinas, y queríamos poner en contexto uno de los temas que más duros, más difíciles que ha dejado la guerra, y que necesariamente debemos reflexionar. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. La licenciada Yanina Moreno Samanillo y la realidad en el diván.